Dios bendiga a todos aquellos que en este tiempo, pues, Dios les ha llamado, Dios ha puesto en su corazón y la voluntad, el amor, el deseo, el anhelo de escuchar palabra de Dios, palabra que alumbra nuestros corazones, palabra que alumbra, pues, nuestro camino, pues, en esta vida, en el nombre de Jesús. Pues ahora que sea el Espíritu Santo, en este tiempo que sea el Espíritu Santo hablando desde principio a fin, que sea el Espíritu de Dios ministrándonos, hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro ser, que sea nuestro Dios alumbrándonos, ayudándonos, auxiliándonos, pues proveyéndonos, guardándonos, y que sea la luz de Cristo quien brille en cada uno de nuestros rostros, y que sea la gloria de Dios visitando su vida, visitando mi vida, visitando nuestros hogares y quedándose a vivir con nosotros en el nombre de Jesús, que sea el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, en nuestras vidas, en el nombre precioso de Jesús. Pues vamos a leer esta bendita y preciosa palabra. El tema se llama ¿cuáles son los anhelos de Dios para mi vida? ¿Cuáles son los deseos de Dios para mí? ¿Cuáles son los deseos de Dios que Dios tiene para usted y para todos aquellos? Dice la palabra de Dios que Él enderezará los caminos de aquellos que le temen. Y aquel que teme a Jehová serán enderezados sus caminos. Gloria a Jesús. Bendito eres, Jesús. Pues tomemos en cuenta en este tiempo que en este tiempo es el Espíritu Santo que va a hablar. No voy a ser yo. Aquí lo que piense, lo que analice, lo que medite, lo que yo opine, está sin cuidado. Lo apartamos y que sea el Espíritu de Dios hablando desde este tiempo, que sea el Espíritu de Dios tomando el control, que sea el Espíritu de Dios quien nos hable a nuestra vida. En el nombre de Jesús, el tema se llama ¿cuáles son los anhelos que Dios tiene para mí? Y vamos a leer la palabra de Dios en Hechos capítulo 3. En Hechos capítulo 3, versículo 19, gloria a Jesús. Y así mismo vamos a leer, consecutivamente vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y 15, gloria a Jesús. Y vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Padre amado, en este tiempo, mi Dios, te damos gracias por tu bendita y preciosa misericordia para con nuestras vidas. Alumbra nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, prepara desde ya nuestro corazón que sea tierra fértil y que demos frutos en tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y vamos a leer así. Libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria a Jesús. Lo vamos a leer nuevamente. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria a Jesús. Y luego dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo del 14 al 15. Y dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Gloria a Dios, bendito eres. Gracias, Señor, por tu bendita y preciosa palabra. Háblanos nuestras vidas. Alumbra nuestra vida, alumbra nuestras rebeliones.
Padre amado, porque pues queremos arrepentirnos y convertirnos de nuestros malos caminos. Gloria a Jesús. El tema se llama ¿cuáles son los anhelos de nuestro Dios para mí? ¿Cuáles son los anhelos de nuestro Dios para usted? ¿Cuáles son lo que Dios quiere? Primeramente, Dios quiere que usted y yo nos arrepintamos de todas nuestras rebeliones. Dios quiere que usted, los anhelos de Dios, que aquel que no es salvo sea salvo. Pero ¿de quién nos va a salvar Dios? ¿De los accidentes, de las enfermedades? No, mis amados. Dios nos quiere salvar a toda la humanidad de que su alma vaya al infierno. El infierno no fue creado para nosotros, fue creado para Satanás y la tercera parte de los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Para él fue hecho el infierno. Pero usted y yo tenemos que arrepentirnos y convertirnos, porque Dios quiere, uno de los grandes anhelos, que Dios quiere que usted y yo pues tengamos entrada ancha y grande en el reino de los cielos el día que nuestra alma salga de nuestro cuerpo. Dios quiere que aquel que no ha llegado a los pies de Cristo llegue, porque para eso Dios fue tanto el amor que le tiene a la humanidad, que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Jesús vino a vencer a la muerte y a pagar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Cuando usted y yo reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, le estamos diciendo Salvador de nuestra alma y también que sea Señor de nuestra vida. Y Dios quiere que aquel que no ha llegado a los pies de Cristo, que no se ha arrepentido, que se arrepienta. Y aquellos que ya nos arrepentimos, quiere que sigamos arrepintiéndonos, quiere que sigamos, que pues en el camino alumbrado, en el camino de Cristo alumbrado por su santa y preciosa palabra. Dios quiere que nos guiemos, que la palabra de Dios sea nuestra comida, nuestra bebida, que dependamos de la palabra de Dios, porque si dependemos de la palabra de Dios, estamos dependiendo de los pensamientos, de los anhelos, de la voluntad, de la misericordia, del amor de nuestro Dios. Y ahora, pues, primeramente Dios quiere que usted y yo, pues, estemos seguros en las manos de nuestro amado Jesús. Dios quiere que seamos bendecidos con la salvación, ser gente bendecida con el gozo de nuestro Dios. Tener el gozo de nuestros corazones es tener al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Que nuestro gozo no dependa de las circunstancias, dice la palabra de Dios, que nuestro gozo es Jehová, que nuestro gozo es la presencia de Dios en nosotros, no de las circunstancias. Independientemente de las circunstancias que usted y yo vivamos, mire, hay que vivir en la presencia de Dios, porque nuestro amado Jesús, el Espíritu de Dios es quien sana nuestras heridas, nuestros dolores, es quien llena nuestro corazón del amor de Dios mismo. Como una persona muchas veces no puede perdonar no puede perdonar ni pedir perdón, es incapaz de perdonar y es incapaz de pedir perdón, es porque el Espíritu de Dios no está ahí. No podemos engañarnos diciendo que dentro de nosotros está el Espíritu Santo y no somos capaces, no somos capaces ni de perdonar ni pedir perdón. Nos hemos vuelto soberbios, orgullosos, mentirosos, vanagloriosos, egocentristas, amadores de lo malo, del fruto de la carne que estamos dando. Nos hemos vuelto amadores de ese fruto de la carne. Y dice la palabra que el que pues siembra para la carne y deja que la carne dé su fruto, o sea, el pecado, está sembrando para muerte y destrucción. Más aquel que siembra en el Espíritu, para el Espíritu, siembra para vida eterna. Mire, Dios quiere recibirnos en el reino de los cielos, pero antes usted y yo tenemos que humillarnos ante la presencia de nuestro Dios. Dice en Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Humillarnos ante nuestro Dios, arrepentirnos
arrepentirnos de nuestras rebeliones, arrepentirnos de la vida que hemos llevado y sin temor a Dios. Si la misma palabra dice que Dios endereza los caminos, aquel que teme a Dios, aquel que no le teme a Dios, sus caminos no serán enderezados, mis amados, no serán enderezados, porque aquel que no le teme a Dios no siente arrepentimiento, al contrario, se jacta, se goza del pecado en el cual está viviendo, se goza en sentir en que su carne, sus pensamientos estén llenos de morbosidad, de jactancia, de todo aquello que es el fruto de la carne, como por ejemplo los celos, la ira, el enojo, los odios, las amarguras, la mentira, todo aquello que envenena nuestra alma, y pues nuestra carne, nuestros pensamientos defraudan nuestra alma. ¿Por qué estamos defraudando nuestra alma? Porque no le estamos dando la oportunidad a nuestra alma a través de nuestro amado Jesús que sea salva. Que sea salva. Cuando usted y yo nos jactamos de nuestras rebeliones, de lo que sentimos, de esas emociones llenas de veneno, de esas emociones que está llena nuestra alma y nuestro corazón, esas emociones que son tinieblas dentro de nosotros, pues estamos defraudando nuestra alma, porque nuestra alma sabe que si el cuerpo muere va al infierno. Y usted y yo tenemos que estar confiados en nuestro amado Jesús, que Él pagó nuestras rebeliones en la cruz del Calvario. Pero aquí dice la palabra que usted y yo tenemos que arrepentirnos de esas tinieblas que están morando en nuestros corazones. De lo contrario, mis amados, si nosotros no hay arrepentimiento, no está el Espíritu Santo. Y aunque oremos 5 horas, aunque oremos y le digamos las palabras más hermosas a nuestro Dios, esas palabras no van a ser escuchadas. Mucho menos aquellas palabras, aquellas oraciones pidiendo auxilio, socorro por la situación muchas veces que vive el ser humano, pues no serán respondidas. Y si son respondidas, no, porque a lo mejor otros que sí, Dios escucha su voz por la bendita misericordia, porque han sido obedientes al Espíritu Santo, arrepintiéndose de sus rebeliones. A lo mejor sus oraciones son contestadas, pero es por la misericordia de nuestro Dios. Usted y Dios nos está mandando que nos arrepintamos y nos convirtamos, porque el anhelo, los deseos de nuestro Dios para con nuestra vida es que pues si todavía no es salvo usted, que sea salvo, que su alma tenga un lugar en el reino de los cielos, y que aquellos que llegamos a los pies de nuestro amado Jesús, pues que somos conscientes que Cristo pagó pues el valor de nuestro pecado en la cruz del Calvario, pues que sigamos arrepintiéndonos, que sigamos buscando la presencia de nuestro Dios en oración, en búsqueda de la palabra. Y miren, ser mansos y humildes. Mire, Dios pone en alto el manso y el humilde. Aún Moisés, que es contado por manso y humilde. Mire, Daniel, Job, mansos y humildes. David fue contado que era conforme al corazón de Dios, porque Dios lo que quiere es que nos arrepintamos y dejemos nuestros malos caminos, porque los anhelos de Dios para nuestra vida es que usted y yo seamos libres de pecado. Porque si usted y yo, porque aquí estamos todos, mis amados, aquí todos estamos expuestos a, si usted y yo nos dejamos gobernar por el pecado, nos jactamos por la vida que estamos llevando llena de pecado, lleno de mentiras, de celos, de adulterio, de fornicación, de vicios, de adicción a la pornografía. Mire, aquellos que son esclavos de pornografía son esclavos de la lascivia, de la lujuria, de la soledad, de las frustraciones. Y al final, mire, toda la vida, si llevan una vida llena de esclavos de ese vicio, están muertos espiritualmente. Aquel que no perdona, aquel que no pide perdón, aquel que no se arrepiente,
está muerto espiritualmente. Aunque pase, mire, aunque escuche los sermones más edificantes, aunque escuche la palabra más linda, pero si no se arrepiente y no pide perdón de sus sentimientos, pues lleno de tinieblas, la palabra dice que aquel que no perdona no será perdonado. Usted y yo tenemos que tenemos que vivir en el Espíritu. Vamos a tener vida, mis amados, siempre y cuando usted y yo en realidad nazcamos. Tenemos que nacer de nuevo en el Espíritu. Porque tenemos que nacer, porque ya nacimos biológicamente, salimos del vientre de nuestra madre. Y luego tenemos que nacer en el Espíritu. Y si usted y yo hemos nacido en el Espíritu, mire, el Espíritu de Dios nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a cambiar esa vida de pecado que hemos llevado, esas rebeliones, que pues esas tinieblas que han morado por muchos años en nuestros corazones. Dios nos hace libres de todas esas ataduras, porque si usted y yo le servimos al pecado, es que somos esclavos del pecado. Si usted y yo le servimos a la mentira, somos esclavos del pecado de la mentira. Y dice la palabra que todo el mentiroso, el padre de mentira es Satanás, y aquel que miente tiene pues su lugar en el lugar donde está su padre, el mentiroso. Aquel que es soberbio y orgulloso, si muere siendo soberbio y orgulloso, estará donde está su padre, donde está el soberbio y el orgulloso. Mire, el Evangelio nos enseña que nos arrepintamos y nos convirtamos de nuestros malos caminos, que seamos mansos. Mire, el lenguaje de Dios es el amor. Y donde hay amor, hay perdón, hay misericordia. Mire, tenemos misericordia. Usted y yo tenemos que ser gente llenos de misericordia. Perdonar sin que le pidan perdón a uno. Y olvidar, porque dice la palabra de Dios, que cuando Dios perdona nuestras rebeliones, Él ya no se acuerda, son tirados al fondo del mar, dice. ¿Quién nos quiere eso? Que Dios ya no se acuerda de eso. Entonces sí tenemos que ser nosotros, perdonar y olvidar, tirarlos al fondo del mar. O sea, porque Dios nos ha perdonado nuestras rebeliones. Queremos que Dios nos perdone a nosotros. Queremos que nuestra oración tenga eco en el trono de la gracia, en el corazón de Dios, pues. Queremos que Dios se sonría al escuchar, se sonría, se siente agradado, halagado, de las palabras hermosas que pueden salir de nuestra alma hacia nuestro Dios cuando le decimos: Señor Jesús, yo te amo. Señor Jesús, yo te necesito. No puedo vivir sin usted. Señor Jesús, yo amo tu voluntad. Señor Jesús, mira, sin ti no soy nada ni nadie. Señor Jesús, yo ya no soy huérfana. Yo tengo un Padre que se llama Jehová de los ejércitos. Señor Jesús, gracias por venir a comprar mi alma en la cruz del Calvario. Señor Jesús, tú eres mi luz, tú eres mi todo, tú eres mi comida, mi bebida. Yo amo tu palabra, Jesús, Señor Jesús. Si es que usted quiere que esas palabras sean escuchadas y el Espíritu de Dios nos abrace con su gloria y nos dé gozo porque Él ha recibido esas palabras de nuestro corazón y nuestra alma. Pues usted y yo, dice la palabra, que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que, a esas palabras de arrepentimiento, a esas palabras que Dios nos está enseñando en este tiempo, mis amados, que tenemos que perdonar, tenemos que pedir perdón, tenemos que arrepentirnos verdaderamente. Dios nos está dando la llave para que nuestras oraciones sean escuchadas y sobre que veamos milagros en nuestra vida, que usted y yo pues experimentemos la gloria de nuestro Dios, que cuando veamos a aquellas personas que por años, por toda una vida hemos sentido sentimientos pues malos contra ellos, contra ellas, cuando les veamos sea diferente, que sea diferente, que en verdad experimentemos el amor de nuestro Dios. Porque mire, nosotros nos merecíamos infierno, nosotros no nos merecíamos el perdón de Dios. Nosotros no nos merecíamos, pero dice la palabra que Dios tanto
mire, amó tanto a la humanidad que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Pues nosotros, ¿qué tenemos que morir? ¿Qué tenemos? Es nuestra carne. Nuestra carne tiene que morir al odio. Nuestra carne tiene que morir a la venganza. Nuestra carne debe de morir a los celos. Nuestra carne debe de morir a la ira. Nuestra carne debe de morir a la soberbia. Debe de morir al egoísmo. No, mire, nuestra carne debe de morir a todo aquello que pues es pecado, a la cual pues el ser humano muchas veces vive atado, no muchas veces, siempre. Sí, cuando no hay arrepentimiento en nuestras vidas, estamos atados al pecado y la carne se goza en el pecado. La carne se goza en el pecado, sin embargo, la tristeza está morando dentro de nuestra alma. Está morando dentro de nuestra alma. Y estamos defraudando nuestra alma porque la carne se está gozando, viviendo en esa vida llena de tinieblas, de oscuridad que se llama pecado. La pregunta es: ¿de quién somos esclavos? ¿De quién somos servidores? ¿Del pecado o de Cristo Jesús, de nuestro amado Jesús? La pregunta es: ¿a qué tenemos que nuestra carne, a qué debe de morir? ¿A qué debe de morir? Si muchas veces nuestra carne se goza al ser indiferente al dolor de los demás, se goza a chismear, se goza pues al opinar, al criticar al hermano, aquel que no está escuchando, ¿verdad? Aquel que no está ahí, se goza muchas veces a hablar mal de los demás, de aquellos que están ausentes. Gloria a Jesús. Dios nos está alumbrando nuestra vida a que usted y yo pues seamos guiados por el Espíritu. Y si usted y yo somos guiados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones, mire, no nos vamos a imposibilitar a pedir perdón y a perdonar. Porque si usted y yo somos incapaces de pedir perdón, pues mire, hay que preocuparse. Si usted y yo somos incapaces de perdonar, pues deberíamos de preocuparnos, porque el Espíritu de Dios no está morando en nosotros. Y el anhelo de Dios es que usted y yo tengamos el gozo de su Santo Espíritu, que seamos útiles a la obra, mis amados, que seamos útiles a la obra, porque muchos tienen 10 años, 15 años, 20 años, y muchas veces se jactan de que ya leyeron la Biblia 15 veces, 30 veces, y todavía no se atreven a pedirle a Dios: Señor, úsame. ¿Y por qué no se atreven? ¿Sabe por qué? Porque todavía están siendo esclavos del pecado. Todavía no han querido, le han dicho no al Espíritu de Dios. Le han dicho: no quiero entrar en tu proceso, no quiero perdonar, no quiero olvidar todo lo malvado que fue X persona conmigo. No quiero, Espíritu de Dios, me siento bien llevando esta gran raíz de amargura que llega hasta los pies, esa gran raíz de amargura, y le dicen al Espíritu Santo: no quiero. Se sienten gozosos en estar entre las tinieblas, y es ahí cuando muchas veces decimos: ¿por qué Dios no me usa? ¿Por qué Dios no usa mi boca para evangelizar, para cantar? Si mire, yo tan bueno que soy. Mire, si que yo soy tan amable, que mis amados, eso no es no estamos, tenemos miedo muchas veces de serle útil a Dios, pero es por el mismo pecado. Usted y yo tenemos que ser mansos y humildes, ser obedientes a la palabra de Dios. Dios quiere que estemos llenos del amor de nuestro Dios. Y si usted y yo estamos llenos del amor de Dios, estamos llenos de su Santo Espíritu. Y si somos llenos de su Santo Espíritu, somos útiles en la obra de Dios. Y si somos útiles en la obra de Dios, es que usted y yo pues hemos sido obedientes al Espíritu de Dios.
a la palabra de Dios, es que tenemos el gozo de su Santo Espíritu. Tenemos que buscar de nuestro Dios. Y esto no es solo pues ayer, no es solo ahora en la mañana, es siempre, es nuestro modo de vida. Es nuestra comida, nuestra bebida, la búsqueda de Dios. Que no es, mire, estar lleno de Dios significa que cuando usted y yo no leemos la palabra de Dios, nos desesperemos por leer la palabra de Dios, nos desesperemos por orar, que sintamos esa desesperación, esa sed de cerrar nuestros ojos y decirle: Padre, Padre, aquí estoy, alabo tu nombre, Padre, te necesito, Padre, auxíliame, Padre, lléname de tu Santo Espíritu, auxíliame, Padre, en esta desesperación que tengo por buscarte, por esta hambre de buscarte. No solo le busquemos en nuestras necesidades, muchas veces a Dios solo lo queremos tener de vendedor, de sanador, de cuidador, de proveedor, pero no lo queremos tener como nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro todo. No lo queremos tener como nuestra comida, no lo queremos tener como nuestro Rey, no lo queremos tener como nuestro Rey para no sujetarnos y seguir primeramente pues escondidos en el pecado. Nuestro amado Jesús, nuestro Rey, que si le llamamos nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador, también tiene que ser nuestro todo. Tenemos que sujetarnos a su palabra. Dice en 1 Timoteo capítulo 2, capítulo 2, versículo 3, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mire cuáles son los anhelos de nuestro amado Dios, los anhelos y los deseos de nuestro Dios, que todos seamos salvos por medio de nuestro amado Jesús y que vengamos al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la corona de gracia y favor que Dios pone en nuestra vida? Es el conocimiento de la palabra. Porque si tenemos el conocimiento de la palabra, nosotros nos vamos a someter a la palabra de Dios. Porque es el Espíritu de Dios que obra en nuestras vidas. Así que mire, usted y yo tenemos que anhelar que cuando la gente nos vea, no nos vea a nosotros, vean la gloria de Dios en nuestro rostro, vean la gloria de Dios en nuestra mirada, que ya no nos vean a nosotros, que vean al Rey de Reyes viendo a través de nuestros ojos, que escuchen al Rey de Reyes hablar por nuestra boca, que sientan al Rey de Reyes cuando nuestras manos tocan sus cabezas, sus espaldas, que vean, que sientan al Rey de Reyes, que es nuestro amado Jesús. Pero para eso usted y yo tenemos que pues arrepentirnos y convertirnos y dejar nuestros malos caminos. Mire que cuando Dios nos ponga en nuestro corazón ayudar, ser de bendición a otros, seamos dóciles, seamos obedientes. Que cuando Dios nos ponga en nuestro corazón comprar o abastecer a una familia, a quien Dios ponga en su corazón, pues mire, porque si Dios pone en su corazón eso es porque se puede, mis amados. Mire, usted sea obediente al Espíritu y abastezca a esa familia. Seguramente esa familia estará pasando escasez, estará pasando hambre, y Dios quiere usarle a usted para que usted sea de bendición, para esa familia, que sea Dios usándole para honra y gloria del que vive. Porque en realidad el bueno, el amoroso, el misericordioso es Jesús de Nazaret. Es a Él a quien representamos. Dios quiere usarle, mi hermana, mi hermano. Dios quiere que usted forme parte del ejército de Jehová. Dios quiere que usted sea de bendición a otros.
Prepárese, prepárese, Dios quiere usarle, pero primeramente Dios quiere que usted y yo nos arrepintamos y nos convirtamos. ¿Se acuerda cuando dice la palabra de Dios que unos andaban también predicando también y decían en el nombre de Jesús, de aquel llamado Jesús, sea sano, y andaban orando en el tiempo, pues, y los demonios le dijeron: a Pablo conozco, a Jesús conozco, pero a ustedes no les conozco. Y dice la palabra de Dios que salieron heridos, salieron pues humillados. Pues ¿sabe por qué? Porque el primer paso es que usted y yo nos arrepintamos y nos convirtamos de nuestros malos caminos, verdaderamente, que llevemos las señales de Jesús en nuestros cuerpos. ¿Y cuáles las señales de Jesús en nuestros cuerpos? Que hemos crucificado la carne en la cruz del Calvario, nuestra carne, para que no dé frutos, que nuestra carne no dé frutos de ira, de enojo, de envidias, no dé frutos de celos, de mentiras, de brujería, de hechicería. ¿Cuántos muchas veces practican hechicería, santería? Cuando las personas ponen disque imágenes de santos, ese santerismo, cuando le están orando, disque santos, ¿verdad? Porque no hay nadie que dé testimonio que llevaron una vida santa. Muchas veces se equivocan. Llevar una vida santa le llama a aquel que practicó valores morales, y el evangelio en ninguna manera son valores morales. El evangelio es palabra de Dios, palabra con poder, palabra de autoridad, palabra que viene del corazón de Dios. Muchas veces le llaman santo a aquellos que practicaron valores morales, y santidad no es aquel que practica valores morales. Santidad es negarse al pecado, es negarse a toda clase de fruto del pecado. Santidad es consagrar nuestra vida verdaderamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús de Nazaret. Usted y yo tenemos que ser gente cristocéntrico. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro amado Jesús es el todo, por el todo. Dice la palabra de Dios que por Él y por Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Dice la palabra que a Jesús fue sujeto todo, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está bajo la tierra. Todo está sujeto a nuestro amado Jesús. Mire, Jesús fue el que resucitó, es el que pagó el valor de nuestra alma en la cruz del Calvario. Resucitó el tercer día y está a la diestra del Padre. En la palabra de Dios, yo sé que usted sabe que eso es cierto, eso es verídico, eso es verdad. Pero también usted tiene que saber que es verdad, que cuando alguien muere y se va para el cielo o va al infierno porque murió en su pecado, ese ni su alma anda penando, ni su alma nos puede escuchar, porque de lo contrario, lo que estamos haciendo, si usted y yo le empezamos a hablar a los muertos, porque pues nos estamos convirtiendo, a quien le vamos a estar hablando en verdad es a los demonios. Porque ellos se aprovechan, las tinieblas se aprovechan del dolor, de la tristeza, de la soledad, para entrar ellos y hacer casa en su corazón, en su vida, en su hogar, en su familia, para estar jugando con sus sentimientos, con sus emociones. Y pues que Dios nos ayude, y que reprendemos a toda clase de presencia demoníaca en su vida, en su familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si usted le habla a un muerto, él no le va a escuchar jamás. Porque si no, mire, lea Lucas capítulo 16, donde dice el rico y el Lázaro. El único que tiene dominio y autoridad en el cielo, en la tierra y en todo lugar, se llama Jesús de Nazaret. Porque a Él le fue entregado toda potestad, toda autoridad, en el nombre precioso de Jesús. Porque Él es el santo, el puro. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 1, versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, dice nuestro Dios.
En Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho, y se arrepintió del mal que había dicho y no lo hizo. Mire, Dios es tan misericordioso. Dios, mire, lo que quiere que usted y yo nos arrepintamos y nos convirtamos de nuestros malos caminos. Porque Dios quiere llenarnos de bendición. Dios quiere darnos una nueva oportunidad de que el Espíritu de Dios viva en nuestros corazones. Que Dios quiere que renunciemos a toda clase de pecado. Que renunciemos porque Él quiere bendecirnos. Y la primera bendición que Dios quiere dar al ser humano es la salvación, la seguridad que cuando muramos vamos a llegar al cielo, que seamos gozosos, que seamos libres del pecado, que seamos libres de la esclavitud del pecado, que seamos útiles en el reino de los cielos, porque Dios quiere que su iglesia sea útil, porque en estos tiempos la iglesia, mucho se ha perdido la autoridad, porque hay mucho pecado escondido dentro de nuestros corazones. Y Dios quiere que nos arrepintamos, Dios quiere que nos convirtamos de nuestros malos caminos, porque Dios quiere entregarle autoridad a su iglesia, Dios quiere entregarle autoridad a su novia, porque Dios, la autoridad, ¿para qué vamos a usar la autoridad de Dios en nuestras vidas? Para ser de bendición a otros, para que cuando oremos los que están enfermos se sanen, para que cuando no nos vean a nosotros, sino que vean la mirada del Rey de Reyes en nuestra mirada, y que aún en nuestro mirar la gente se quebrante y diga, yo me arrepiento de todas mis rebeliones, aún que haya arrepentimiento dentro de sus corazones. Dios quiere entregar autoridad a su iglesia, Dios quiere dar autoridad a su novia, para que busquemos las almas perdidas, para que estas almas se arrepientan de sus malos caminos, así como nuestro amado Jesús nos habla en su palabra. Dios quiere que seamos llenos del amor de Dios. Dios quiere que seamos llenos de su Santo Espíritu, porque Dios quiere que veamos la gloria de Dios. Aún Esteban, cuando estaba siendo asesinado, dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y al mismo tiempo, dice la palabra, veía la gloria de Dios y veía sentado, dice, a Jesús a la diestra de Dios Padre. Pues así tenemos que ser abrazados nosotros por la gloria de Dios. Iglesia, ya basta de dormir en los laureles, de dormir en su egocentrismo, de dormir en su mentira, de dormir en sus odios, de dormir en su hipocresía, de ser esclavos del pecado. Cristo viene pronto por nuestras almas. Que seamos, oh Padre amado, gracias, oh mi Rey. Oh, arrepiéntete, iglesia, de tus malos caminos y serás visitado con refrigerios, con la misma gloria de Dios. Porque dice la palabra que muchos hombres de fe en la palabra fueron visitados por ángeles, fueron visitados por la gloria de Dios, fueron visitados, dice la palabra, por el ángel de Jehová. Pues ¿sabe por qué? Porque en estos hombres se habían sometido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Dios les decía, ve allá iban. Mira, a Abraham le dijeron, vete allá al desierto. Si ahí solo había arena, mis amados, y fue obediente. A Moisés le dijo, ve a traer a aquel pueblo, y como yo tardo de palabra. ¿Cómo yo? Pues Moisés le creyó a nuestro Dios y fue, y usted, mire, y ahí lo metió con todo, más de 500,000, eran más de 600,000 personas y que iban en el desierto, y lo que les dio fue un desierto, y le creyeron a Dios. Mire, Dios tal vez no fue la misma generación que entró a la tierra prometida, pero de ahí nació un pueblo guerrero, un pueblo valiente, que le creyó a nuestro Dios, que Dios les iba a dar la victoria. Mire, usted y yo tenemos que ser gente humilde, sencilla. Muchas veces la carne se opone, pero es ahí donde usted y yo tenemos que llenarnos del amor de Dios,
y tener misericordia. ¿Y qué es tener misericordia, mis amados? Misericordia es perdonarse y que le pida perdón. Misericordia es estar lleno del amor de Dios, para humillar aún a nuestra propia carne, de que nuestra carne no se enseñoree del pecado. Dios dice aquí la palabra, tenía juicio para el pueblo de Nínive, sin embargo se arrepintieron y se convirtieron de sus malos caminos y Dios les perdonó, mis amados. Y dice en Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Miremos nuestro corazón, mis amados, qué clase de tiniebla hay. Arrepintámonos y convirtámonos de nuestros malos caminos, de esa tiniebla que ha estado escondida por años y que muchas veces nos enorgullecemos. Mis amados, convirtámonos de nuestros malos caminos, de nuestras rebeliones, y verá cómo seremos visitados por la gloria de Dios. Muchos hablan de ahí es la diferencia muchas veces denominacionales, que tenemos que ser bautizados con el Espíritu de Dios. Sí, mis amados, tenemos que ser bautizados con el Espíritu de Dios para experimentar la llenura del Espíritu de Dios, para experimentar verdaderamente la gloria de Dios, para que cuando usted y yo hablemos salga esa palabra con poder y con gloria de Dios, que sea Dios hablando a nuestras vidas y a las vidas de los demás. Porque aquí no crean, mis amados, que Dios solo le habla a usted. Dios nos habla a usted y a mí primeramente, porque la más necesitada aquí soy yo, mis amados. Dios nos ha hablado, Dios nos ha ministrado, que sea Dios siempre hablando en nuestras vidas, que ahí es donde dice la palabra que será lumbrera nuestros pies su bendita palabra. Dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que someternos a nuestro Dios, mis amados, porque tenemos que ser esa novia de nuestro amado Jesús, con el cual Jesús viene a traer a su novia. Usted y yo tenemos que estar sin mancha y sin arruga. Si usted no ha sido bautizado por el Espíritu de Dios, anhele ser bautizado. No se niegue a ser bautizado con su Santo Espíritu. Lo tenemos que anhelar, le tenemos que buscar en su palabra, en la oración. Esa búsqueda tiene que ser una búsqueda continua. Dios es bueno y misericordioso, Dios es fiel, porque para siempre es su misericordia. Y si usted y yo estamos vivos, es que Dios tiene planes para nuestras vidas, tiene propósito para nuestras vidas y tiene un plan perfecto para nuestra alma, que es la salvación. Si usted no ha reconocido a Jesús como su Salvador, como el Señor de su alma, si usted no ha querido renunciar a la vida que lleva, esa vida llena de pecado, ahora es tiempo en el cual de renunciar a toda esa vida de pecado, a toda esa vida triste, a esa vida llena de soledad, a esa vida llena de frustración, a esa vida llena de dolor, de amargura, a esa vida en el cual muchos no anhelan ni de seguir viviendo. Pero ¿por qué no anhelan seguir viviendo? Porque están llenos de amargura, de dolor, de heridas que no han querido que Dios les sane. Dicen que no hay nadie quien pueda sanar dicha herida, que no hay nadie quien pueda sanar ese dolor. Pues déjeme decirle que hay alguien que sí lo puede sanar. No importa la profundidad de su herida, no importa la intensidad de su tristeza, no importa la extensidad de su frustración. Dios quiere cambiar su vida y la quiere cambiar para honra y gloria del que vive, porque es Cristo quien quiere morar en nuestros corazones y hacer las cosas nuevas. Dios quiere hacer las cosas nuevas, pero para hacer las cosas nuevas tenemos que ser quebrados, tenemos que ser quebrantados, y el quebranto trae arrepentimiento.
Si usted no ha reconocido a nuestro amado Jesús como su Salvador y su Señor, inclinemos nuestro rostro, que si usted y yo estamos vivos es porque a Dios le ha placido que usted y yo estemos respirando, para que pues este día también sea un día lleno de arrepentimiento. Inclinemos nuestro rostro. Oh Padre amado, gracias te damos por este tu tiempo. A ti sea toda la honra, la gloria, la alabanza, el poder, la majestad, el señorío. Oh Padre amado, nos arrepentimos de todas nuestras rebeliones. Nos arrepentimos, oh mi Dios, de todas las prácticas satánicas, oh mi Dios, que un día, oh Padre, fuimos presas del pecado. Nos arrepentimos, oh Padre amado, en el nombre precioso de Jesús. Mencione usted su pecado. Oh Padre amado, nos arrepentimos, mi Dios, nos arrepentimos. Cambia nuestra vida, oh mi Dios. Lávanos con la sangre del Cordero, Padre amado. Reconozco que solo en Jesús hay salvación, hay perdón. Reconozco que Jesús es tu Hijo, Padre amado, y que murió en la cruz del Calvario pagando mi pecado, pagando mi culpa, y que resucitó al tercer día, ahora está sentado a tu lado, oh Jesús. Oh Padre amado, nos arrepentimos de todas nuestras rebeliones. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, que cuando mi alma salga de mi cuerpo, pues tenga entrada grande y ancha al reino de los cielos. Espíritu Santo, mora en mi corazón, bautízame con tu Santo Espíritu, revélame tu palabra. Pon sed y hambre de buscarte en tus palabras y en la oración. Pon en mí ese don de la oración, oh mi Dios. Pon en mí ese don de la oración, Señor. Espíritu Santo, enséñame a orar. Espíritu Santo, enséñame a orar conforme a tu voluntad, mi Rey. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Bendito Jesús. Por si estamos aquí, mis amados, es para la honra y gloria de nuestro amado Jesús, es porque a Dios le ha placido. Gloria a Jesús. Le mandamos muchos saludos, que Dios los corone de gracia, de favor, de misericordia, de conocimiento de su palabra y de presencia de Dios en sus vidas, desde el Ministerio Internacional Adonai El Shaddai, desde la República del Salvador. Les mandamos grandes abrazos y que sea Dios manifestándose, revelándose a su vida, y pues que vengan tiempos de gloria, refrigerio espiritual a su vida, como dicen Hechos, porque la palabra de Dios es verdad y se cumple en nuestra vida. Gloria a Jesús, en el nombre precioso de Jesús. Amén.